Sientes que algo se rompió en tu relación, pero no sabes exactamente qué. No hubo una pelea. No hubo una confesión. Pero algo cambió. La manera en que te mira, el silencio incómodo cuando intentas hablar. Esa sensación de estar con ella y sentirte solo. La verdad, amigo, no siempre llega como una explosión. A veces llega como un susurro. Un detalle fuera de lugar. Una mirada que ya no tiene brillo. Un te amo que ahora suena mecánico. Y sí, incluso ese olor extraño que no sabes de dónde viene, pero no es tuyo. Lo que muchos hombres no saben, o no quieren ver, es que hay 5 señales silenciosas que lo dicen todo. 5 síntomas que, si no los detectas a tiempo, terminan destruyendo no solo la relación, sino tu autoestima, tu paz mental, tu hombría emocional. Porque no estamos hablando de una simple crisis de pareja. Estamos hablando de una infidelidad emocional. Una que ocurre en su cabeza, antes de llegar a su cuerpo. Y cuando eso pasa, la desconexión ya es total. El compromiso ya no está contigo, está con alguien más. No son discusiones. No son gritos. Son detalles sutiles. Pero una vez que los ves, ya no puedes dejarlos de ver. Si sientes que hay algo raro en ella, si notas que algo se está escapando entre tus manos, quédate. Porque en este vídeo vas a descubrir las 5 señales que te revelan la verdad antes de que ella tenga el valor, o la cobardía, de decírtela. Esto no es solo para salvar una relación. Es para salvarte a ti, antes de que te rompas intentando sostener lo que ella ya soltó hace tiempo. Todo inicia con su distancia. Un muro emocional en crecimiento que separa, haciendo parecer que el interés por lo que antes importaba deja de existir. Al principio, eso puede parecer simple estrés o una etapa pasajera. Pero con el tiempo, se transforma en algo más profundo. Ya no se ríe como antes. Ya no te busca con la misma frecuencia. Sus mensajes se hacen breves, automáticos, casi robóticos. Y tú empiezas a cuestionarte. ¿Hice algo mal? ¿Dije algo que no debí? ¿Será otra persona? Pero lo más peligroso no es su silencio, es el ruido que empieza a hacer tu mente. Porque cuando un hombre no ha desarrollado su centro emocional, comienza a sobrepensar, a revisar conversaciones pasadas, a leer entre líneas, a obsesionarse con señales que antes ni siquiera habría notado. Y ahí, pierdes tu poder. Lo más irónico es que, cuanto más intentas acercarte para entender qué pasa, más ella se aleja. Porque percibe la ansiedad detrás de tus palabras. Porque el aire que antes olía a calma, ahora huele a necesidad. Pero hay algo que los hombres estoicos entienden. No se trata de ella. Se trata de ti. ¿Puedes sostener tu equilibrio mientras todo parece derrumbarse? ¿Puedes resistir el impulso de buscar explicaciones cuando el ego grita por respuestas? Ese es el momento exacto donde se separan los hombres que reaccionan de los hombres que despiertan. Porque cuando dejas de intentar forzar conexión, cuando aceptas la distancia sin convertirla en una herida, te elevas. Y es entonces, cuando tu silencio no es vacío, sino presencia, cuando tu distancia no es indiferencia, sino poder, que ella empieza a notarlo. No porque la estés manipulando, sino porque tu energía cambió. Porque tu foco ya no está en recuperarla, sino en recuperarte a ti mismo. Eso no es fácil. Se siente como morir un poco por dentro. Como soltar una cuerda mientras caes sin saber si habrá red. Pero lo curioso es que, en esa caída, descubres tus alas. Y ahí, sin decir nada, sin mover un dedo, te vuelves inolvidable. Otra señal aparece en su reacción frente al afecto, y no es casual. Antes, una caricia tuya podía calmar tormentas. Un simple roce de manos bastaba para generar una conexión real. Pero ahora, esa misma caricia, incomoda. La nota incómoda. La esquiva. A veces incluso la rechaza con una excusa sin peso, como si de pronto el contacto se hubiera vuelto innecesario. Y es en ese gesto sutil, en ese desvío aparentemente inocente, donde se esconde una verdad brutal. Ya no siente que ese contacto le pertenece. Ya no vibra contigo.
Es como si su cuerpo ya no reconociera el tuyo como refugio, sino como obstáculo. No te lo va a decir con palabras, pero su lenguaje corporal lo grita. Esa frialdad no es un simple bajón emocional. Es una desconexión que se volvió consciente. Una distancia que eligió. Y eso duele más que una traición explícita, porque no se trata de una pelea, ni de un grito, ni de una ruptura abierta. Se trata del silencio. De esa tensión invisible que se instala en la cama, en el sofá, en los desayunos. Una barrera invisible que ya no puedes cruzar, porque cada intento tuyo por acercarte la aleja más. Y en ese momento, te das cuenta de algo que el hombre común no quiere aceptar, que cuando una mujer empieza a rechazar el afecto, no es que esté confundida, es que ya decidió emocionalmente alejarse. Pero aún no se va físicamente. Y esa es la parte más dura. Porque tiene su presencia, pero ya no su alma. Y estás acostado al lado de alguien que ya no está contigo, aunque siga ahí. ¿Te ha pasado? Y aquí viene la pregunta que todo hombre debe hacerse en ese momento. ¿Vas a seguir mendigando migajas de un cariño que ya no existe, o vas a recuperar tu centro y salir de ahí con dignidad? Porque no hay mayor poder que el del hombre que reconoce cuando una puerta ya se cerró, y en lugar de tocar, se va en silencio. Con firmeza, con presencia, con estoicismo. Ese hombre no suplica. Ese hombre no ruega. Ese hombre no necesita convencer. Ese hombre se respeta tanto que no se expone donde ya no es valorado. Y curiosamente, es ese tipo de hombre, el que muchas veces, después de su ausencia, despierta la conciencia que su presencia no pudo generar. Porque lo verdaderamente magnético no es quedarse rogando. Es irse sin resentimiento, pero con fuerza. También surge una necesidad mayor de secretismo, y no es solo cuestión del teléfono. Ya no basta con bloquear la pantalla o alejar el dispositivo. La privacidad se vuelve una muralla que se extiende a todos los rincones que antes eran de ambos. Lo que antes compartían sin esfuerzo, ahora se cubre con un velo de misterio y distancia. Empiezas a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Mensajes que desaparecen rápido, conversaciones que no puedes escuchar, horarios que no se explican y lo peor, la ausencia sin respuestas claras. Esa transparencia que construyeron juntos se convierte en un cristal opaco, vigilado y protegido con celo. Lo que en su momento fue confianza, ahora parece un secreto a voces. Ella crea espacios nuevos, donde tú no formas parte. No es solo que quiera un poco de espacio personal, es que está construyendo un mundo paralelo donde tú no estás invitado. Y ese mundo se alimenta de mentiras, de ocultamientos y de silencios que pesan. Esa necesidad repentina de guardar secretos es una señal fuerte, un muro emocional que te excluye poco a poco. Y cuando lo ves, lo sientes, es como si la relación se estuviera desmoronando lentamente, ladrillo a ladrillo, con cada gesto reservado, con cada rincón inaccesible. Y aquí viene el momento crucial. ¿Qué haces cuando te das cuenta que la confianza, ese pilar sagrado, ya no está? ¿Seguirás buscando grietas por donde colarte o aceptarás que te están cerrando la puerta? Porque el hombre que sabe mantener su centro entiende que no hay nada más destructivo que vivir detrás de una puerta cerrada, esperando ser llamado. Esa necesidad de secretismo no es solo un cambio de comportamiento. Es una grieta. Una advertencia que no grita, pero duele. Un susurro constante en el fondo de tu intuición que dice, ya no estás incluido en su verdad. Porque cuando una mujer empieza a ocultar partes de su vida, no solo está protegiendo algo nuevo, está excluyéndote a ti del espacio emocional que antes compartían. Y lo más peligroso no es lo que esconde, sino lo que decide no compartir. De pronto, todo lo que parecía natural se vuelve sospechoso. Una notificación que silencia. Una sonrisa que esconde algo más. Un cambio de rutina que ya no explica. Y tú, ahí, intentando justificar lo que ya no tiene explicación. Pero eso no es amor. Eso es una jaula emocional construida con migajas de atención. Una relación donde ya no eres compañero, sino testigo incómodo de una historia que ella vive a escondidas. Y ahí es donde aparece el verdadero dilema masculino. ¿Te quedas esperando que algo cambie o despiertas?
Despiertas para entender que el silencio emocional de ella puede ser el impulso que necesitas para empezar a escucharte a ti. Porque el amor que esconde ya no es amor. Y la conexión que miente ya no es hogar. A veces, el mayor acto de amor propio es soltar. Soltar la idea de lo que creías tener. Soltar la ilusión de que todo volverá a ser como antes. Y construir tu propio mundo. Un mundo donde no tengas que adivinar tu valor, ni competir con secretos. Una señal crítica, y muchas veces pasada por alto, es el cambio en sus intereses. La mujer que una vez te resultaba familiar, la que compartía contigo cada detalle, empieza a transformar su mundo sin ti. Nuevos pasatiempos, rutinas desconocidas, amistades que no reconoces. Personas y actividades que parecen surgir de la nada y que no forman parte de la vida que construyeron juntos. Al principio, puede parecer un simple deseo de crecimiento personal, algo natural. Todos evolucionamos, cambiamos. Pero cuando ese cambio viene acompañado de secretos, distancias y silencio, entonces es diferente. Cuanto más tiempo ella pasa en esos espacios desconocidos, más se aleja de la realidad común que alguna vez compartieron. Es un desapego que no siempre se muestra en palabras, pero se siente en el vacío de las horas compartidas que se desvanecen. Y aquí está el punto clave. El crecimiento saludable suma, pero el cambio abrupto, sin explicaciones, puede ser la señal de que está construyendo una vida paralela. Una vida donde tú ya no eres protagonista, donde tu presencia es un recuerdo distante, donde tu lugar se desvanece lentamente. Es como observar cómo lentamente se desvanece la figura de alguien que amas, sin que puedas detenerlo, sin que puedas alcanzarla. Es el dolor silencioso de ser desplazado sin peleas, sin confrontaciones abiertas, solo con el peso de la ausencia emocional. Y esa ausencia, ese distanciamiento, no es solo un cambio en intereses, es un aviso. Un llamado para que observes con claridad si la mujer que conociste sigue en esa vida, o si esa vida ya no te pertenece. Porque no se trata de controlar su crecimiento ni de pedir explicaciones infinitas. Se trata de reconocer cuando tu espacio se vuelve un lugar al que ya no perteneces. Y en esa verdad dura, en esa aceptación que rasga el ego, que desafía el orgullo, y que duele más que 1000 palabras no dichas. Ahí yace un poder que muy pocos hombres se atreven a mirar de frente. El poder de no perderse en la sombra de una mujer que ya no está. El poder de no rogar por un lugar donde ya no hay espacio. El poder de no arrastrarse por lo que alguna vez fue amor. Porque a veces, el verdadero valor no está en luchar por lo roto, sino en reconocer cuando algo dejó de tener alma. Y tener el coraje de soltarlo sin rencores. Con la frente en alto. Con el corazón roto, sí, pero con la dignidad intacta. Porque el hombre que acepta, el hombre que deja ir sin odiar, que se marcha sin humillarse, que se elige a sí mismo, no pierde. Ese hombre gana. Gana libertad. Gana claridad. Gana una paz que no se negocia con migajas. Y entonces, desde ese suelo donde todo parecía perdido, se levanta, no para volver a lo mismo, sino para caminar hacia algo mucho más grande. Una vida donde el respeto por sí mismo no se sacrifica, ni siquiera por amor. Después, aparece una falta sutil, pero cada vez más evidente, de responsabilidad. No es algo que llegue de golpe, sino una pequeña grieta que se va agrandando con el tiempo. Cuando hay engaño, la defensiva se vuelve una sombra constante. Las conversaciones honestas y abiertas, que antes solían resolver los problemas, se convierten en un campo minado. Lo que antes se enfrentaba con madurez ahora se evade con excusas. Los errores que antes se reconocían, ahora desaparecen bajo una capa de justificaciones. Todo comienza con una mentira pequeña, casi insignificante, una palabra torcida que parece no importar. Pero esa mentira es la semilla que germina una red compleja de deshonestidad que va enredando todo a su paso. Empieza a culpar a otros, a desviar la atención con argumentos sin fundamento, o simplemente a negar lo que hace y dice, como si borrar la realidad fuera suficiente para hacerla desaparecer. Y poco a poco, la línea entre la verdad y la mentira se vuelve borrosa.
Y entonces llegas a un punto donde confrontar esa disonancia interna se vuelve casi imposible. Porque no solo luchas contra sus palabras, sino contra un muro invisible construido con evasivas y silencios. Y esa lucha desgasta, consume y confunde. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. La responsabilidad no es un favor que se otorga, sino un pilar fundamental de cualquier relación que pretenda ser real. Cuando ese pilar se quiebra, todo se tambalea. Y el hombre que sabe valorarse, sabe que no debe sostener el peso de la mentira ni cargar con el costo de la evasión. Porque la responsabilidad no es solo admitir errores, es también ser dueño de la verdad, de las acciones, de las emociones. Y cuando ella la evita, no solo está rompiendo un compromiso contigo, sino con ella misma. ¿Vas a aceptar esa falta de responsabilidad? ¿O vas a reconocer que mereces una verdad sin máscaras? La decisión define quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger tu integridad. Pero quizá la señal más reveladora es el retiro emocional. No es solo un cambio superficial, es un cierre profundo que bloquea el corazón, una muralla invisible que separa sin necesidad de palabras. La infidelidad crea un conflicto interno devastador, un choque entre lo que siente y lo que decide mostrar. Pero en lugar de enfrentar ese torbellino de emociones, muchas mujeres optan por cerrarse, por apagar esa llama que antes ardía con intensidad. De repente, esa frialdad se vuelve palpable. Ya no hay miradas cómplices ni gestos espontáneos. La distancia no es solo física, es una brecha emocional que crece con cada día. El desinterés por los detalles cotidianos, esas pequeñas cosas que antes parecían insignificantes, ahora pesan como silencios ensordecedores. Las conversaciones que alguna vez acercaron, que tejieron complicidad y confianza, ahora parecen intercambios vacíos, palabras lanzadas sin alma, frases que llenan el espacio pero no el vacío. Y entonces llega la pregunta que tortura en las noches sin respuesta: ¿dónde quedó lo que una vez los unió? Es como caminar en un cuarto oscuro, buscando a tientas ese vínculo que parece haberse esfumado, intentando encontrar señales que confirmen que todavía queda algo. Pero el silencio responde. La desconexión duele más que cualquier palabra de despedida porque deja un hueco de incertidumbre, de falta de cierre, de duelo sin nombre. Y ahí está el desafío para el hombre que sabe ver más allá de las apariencias. Entender que ese retiro no es solo rechazo, sino un grito interno que necesita ser escuchado, aunque tal vez ya no pueda ser atendido. Que esa distancia emocional es la consecuencia de una batalla que se libra en el interior, y que su presencia, su fuerza y su serenidad pueden ser el único puente que queda. ¿Serás capaz de enfrentar ese silencio sin perder tu centro? ¿Podrás sostenerte cuando el vínculo parece quebrarse sin remedio? Porque el verdadero poder está en mantenerse firme, en no ceder ante el vacío, en ser la roca cuando el otro se hunde en la tormenta. Y por último, el cambio más inquietante y definitivo, la forma en que ella percibe el futuro de la relación. Cuando una mujer engaña, las conversaciones sobre lo que vendrá, sobre sueños compartidos, se evaporan. Dejan de existir planes a largo plazo, metas en común, proyectos que antes los mantenían unidos. En lugar de soñar juntos, las palabras se vuelven vagas, evasivas o simplemente desaparecen. Es como si de pronto hubieras dejado de ser parte de esa visión que antes parecía clara y brillante. La imagen del nosotros se desvanece, reemplazada por un yo que se aleja sin explicación. Y ahí, en ese silencio que duele más que cualquier palabra, se revela una verdad dolorosa. El compromiso emocional ya no está contigo, sino en otro lugar. Este cambio no es casual ni pasajero. Es una señal clara, un aviso ineludible que indica que la conexión profunda, la complicidad y la lealtad se han quebrado. Y mientras tú sigues aferrado a un futuro que ella ya no comparte, la realidad se vuelve una línea difusa entre lo que fue y lo que ya no será. Para un hombre consciente, esto es un llamado a despertar, a mirar sin engaños. Porque insistir en construir un futuro con quien ya no está presente emocionalmente es como construir castillos en la arena, destinados a desmoronarse con la primera ola. La verdadera fortaleza reside en reconocer cuando es momento de soltar, de aceptar que el camino que imaginaste con ella ya no existe. Y en esa aceptación nace la posibilidad de reconstruir, de abrir espacio para un futuro donde la honestidad, el respeto y la presencia sean los pilares. No se trata de resignación, sino de sabiduría.
de entender que tu valor no depende de planes incumplidos ni de promesas rotas, sino de la integridad con la que caminas tu propio camino. Si estos signos están presentes, lo esencial es confiar en el instinto y enfrentar la situación de frente. Las relaciones se construyen sobre la base de la confianza. Si esa base se agrieta, es momento de observar la verdad con claridad. No permitas que el miedo a una confrontación nuble la visión. A veces, descubrir la verdad es la única forma de encontrar claridad y reconstruir desde lo real.